Revelado, al alquilar mi segundo hogar, descubrí a mi yerno con su amante en un sorprendente giro. Ana nunca imaginó que una decisión tan simple como alquilar su antigua casa familiar resultaría en una traición desgarradora. Todo comenzó una tarde tranquila, el aire fresco acariciaba su rostro mientras montaba las cámaras en el negocio. La emoción por las ganancias rápidas se desvaneció cuando, al revisar las grabaciones, sus ojos se encontraron con una imagen que la heló. Allí estaba Julián, su yerno, riendo y acariciando a otra mujer. La traición golpeó como un puñetazo en el estómago. Un torrente de pensamientos la asaltó. ¿Es esto verdad? Valentina lo sabe. ¿Qué ha pasado con la familia que tanto amé? Su respiración se tornó irregular, el latido de su corazón resonaba en su cabeza como un tambor de guerra, y el calor de la traición la enfureció y la llenó de desesperación. Ana se asomó a su pasado, recordando las noches en que Julián se sentaba a la mesa, contando anécdotas que en su momento parecían inofensivas. La sonrisa de Valentina al referirse a él, como su apoyo y compañero, se transformó en un nudo en su garganta. ¿Cómo lograría contarle esto? Ser madre era proteger a su hija de las falsedades del mundo, aun si eso significaba poner en delicada balanza su propio corazón. Mientras contemplaba el dilema, su mente se llenó de angustia. Debo romper la ilusión. Dejar que mi hija, que ha luchado tanto, sufra el golpe de la verdad. La imagen de Valentina, feliz y con grandes sueños de convertirse en doctora, era como un faro que se desvanecía en la bruma de sus dudas. La incertidumbre la atormentaba, de un lado su deber como madre y del otro, una lealtad que solo existía por conveniencia. El respeto por su hija pesaba más que el dolor que su propia lealtad a la familia arrastraba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana se sintió atrapada en un laberinto emocional. La escena que había presenciado se repetía en su mente como un eco cruel. Cada vez que pensaba en la sonrisa de Valentina, su corazón se dividía más y más. El silencio en su hogar, que solía estar lleno de risas y amor, se había convertido en una prisión de dudas y silencios hirientes. Si voy y le cuento a Valentina, la perderé. Pero si no lo hago, ¿qué clase de madre soy? Se preguntaba con el rostro arrugado por la tensión. Era un momento crítico. Sus decisiones se entrelazaban con el destino de su familia. Y cada día que pasaba se sentía más como un juego perverso del tiempo. Las sombras de la verdad danzaban en la oscuridad de su hogar, susurrándole que el inminente descubrimiento, la revelación de la traición, podría cambiarlo todo. Ana respiró hondo y sintió el sabor amargo de la angustia, una mezcla de desesperación y determinación. La idea de enfrentarse a Julián la aterraba. La tirantez en su pecho se intensificó al pensar en la confrontación. No puedo dejar que se salga con la suya, se decía mientras la imagen de su dulce hija sonriendo la llenaba de valor. ¿Hasta dónde podría llegar para proteger a Valentina? El peso del mundo parecía aplastarla. A medida que el sol se escondía, Ana sabía que se aproximaba la decisión que podría desmoronar su hogar. La verdad pulsaba, lista para ser revelada, pero el eco de la incertidumbre se asentaba en su pecho. ¿Podría soportar el daño? ¿Sería capaz de levantarse una vez más? La respuesta se desvanecía en la penumbra, y el futuro se convertía en una niebla inquietante cargada de traición inminente. El tiempo parecía detenerse en los pensamientos de Ana. Cada momento transcurrido era una eternidad llena de pesares. Decidió que no podía postergar más su decisión. Iría a hablar con Valentina. Pero el simple acto de abrir la boca para revelar la verdad se convertía en una montaña que parecía insuperable. Ana miró por la ventana, observando el ocaso que envelopaba el cielo con un manto anaranjado. En su mente ese color representaba no solo el final de un día, sino también el cierre de una etapa de su vida que ya no podía ignorar. La mirada de Valentina reflejaba inocencia, una confianza que se había construido durante años. Nunca antes había sentido tanta presión,
como si el peso de su mundo dependiera de una conversación inminente. Hurgó en su bolso buscando su teléfono. Quería enviar un mensaje a Valentina, instarla a que se reunieran para hablar. Pero la idea de enviar una simple notificación la paralizó. El miedo a lo que podía significar esa conversación la invadía. ¿Y si Valentina se enfadaba con ella? ¿Y si perdía a su hija para siempre? Un torrente de emociones luchaba en su interior, cada una competía ferozmente por ser reconocida y validada. Finalmente su mano encontró un pequeño cuaderno en el fondo de su bolso. Fue un regalo de Valentina en su cumpleaños, un recordatorio de las deudas de amor y gratitud que le debían. Algunas páginas estaban llenas de ideas sobre su futuro, anhelos y sueños. Ana comenzó a leer con atención. Las palabras de su hija la conmovieron, un recordatorio palpable de que su principal deber era proteger ese futuro. Fue entonces que comprendió que callar no era proteger, era condenar. Debo contarle, murmuró para sí misma. Una oleada de determinación creció en ella, transformando su angustia en coraje. Ana sabía que la sinceridad podría ser el primer paso hacia una reconstrucción, aunque en principio histórica, caótica y dolorosa. Desprendió su mirada del cuaderno y sintiendo un nuevo impulso, se dirigió a la cocina. Al abrir la nevera, tomó una bebida fresca. Mientras sorbía su contenido, recordó cuántas cenas familiares había compartido con Valentina y Julián. El eco de risas llenando la casa se sentía distante como un pasado que ella anhelaba recuperar, pero que estaba en peligro de desaparecer por completo. En la calidez de la cocina, se sentó y reprendió su mente por vacilar. Cada día que pasa juega en su contra, pensó, mientras una sensación de inestabilidad se adueñaba de su pecho. Se dio cuenta de que cada decisión, cada palabra que posponía, le quitaba más poder. Tenía que ser franca, no solo por Valentina, sino también por sí misma. Ana tomó su teléfono una vez más, y finalmente decidió que la llamada a su hija no podía esperar más. Mientras buscaba el número de Valentina, una parte de ella duda todavía, pero el deseo de proteger a su hija crecía como un fuego feroz. Descubriendo que la llamada iba a ser más difícil de lo imaginado, apretó los dientes. Enfrentarse a Julián le parecía una batalla temida aún, pero su prioridad debía ser la verdad. Su deber no era solo palabras. Era actuar. Al otro lado de la línea, la voz de Valentina resonó, esperanzada e inocente, preguntando qué ocurría. Ana inhaló profundamente, preparada para el embrollo que estaba a punto de desatar. En ese instante comprendió que no solo lucharía por su hija, sino que también estaba en camino de recuperar su propia identidad y fortaleza ante la adversidad. Sin embargo, al otro lado de la conversación, un mensaje estuvo esperando por ella, uno que podría cambiarlo todo. ¿Estaba Ana verdaderamente lista para revelarlo todo? La incertidumbre en su corazón vibraba intensamente, lista para el siguiente acto. El sonido de la voz de Valentina atravesó la línea como un rayo, replicando el eco de su ansiedad. Ana sintió que la presión en su pecho aumentaba, pero al mismo tiempo, una chispa de determinación comenzó a encenderse dentro de ella. En ese instante crítico, todo lo que había vivido convergía en una única decisión: hablar. «Hola, mamá, ¿qué sucede?». La cálida pregunta de Valentina, inocente y llena de amor, la golpeó. Durante un segundo Ana se detuvo, analizando la valentía que le confería la necesidad de ser verdadera, no solo con su hija, sino consigo misma. Valentina comenzó sintiendo cómo las palabras se atascaban en su garganta. Las imágenes de su vida juntos pasaron por su mente, los años de risas y lágrimas, y el moderno refugio que habían construido. Pero esa calidez familiar ahora chocaba frente a una realidad oculta que, si no se compartía, podría fracturarlo todo. Mientras su mente se debatía entre el deseo de proteger a su hija y la necesidad de ser honesta, recordó el cuaderno. En ese momento comprendió que no podía dejar que el miedo o la incertidumbre definieran su camino. «Necesito hablar contigo sobre algo importante», manifestó, tratando de infundir en su voz el peso necesario para que su hija entendiera la seriedad del momento. «Claro, ¿de qué se trata?», preguntó Valentina, con un dejo de inquietud apareciendo en su tono. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si todo intentara detenerla, pero ella apretó los dientes y siguió adelante. «Es sobre tu padre», soltó finalmente, y al pronunciar esas palabras, se sintió liberada y a la vez atrapada en una incertidumbre terrible. Un silencio denso llenó el espacio entre ellas. Por un momento Ana se sintió completamente vulnerable, expuesta.
¿Qué pasa con él, mamá? No me asustes, Valentina respondió, su voz más tensa. Era el instante perfecto para ser sincera, para mostrar no solo la verdad de Julián, sino también la verdad de ella misma. Hay cosas que nunca hemos hablado, sobre nuestros problemas, sobre las decisiones que tomamos, trató de hilvanar sus pensamientos, pero el miedo la invadió. Las posibilidades de falla golpearon su mente como un trueno. Ana respiró hondo. No podía volver atrás. Tu padre ha estado viendo a otra persona. Estoy sopesando si debemos seguir adelante en este camino. Al pronunciar esas palabras, la realidad se desplegó como un mapa tortuoso que estaba a punto de recorrer. La respuesta de Valentina fue instantánea, una mezcla de shock y dolor. ¿Cómo puedes dejar que esto ocurra? ¿Por qué no me dijiste antes? La voz de su hija resonaba llena de dolor, atacando áreas vulnerables del espíritu de Ana. Cada palabra de Valentina era como una aguja que desnudaba las inseguridades que había intentado ocultar. Porque estaba asustada, porque no sabía cómo manejarlo, admitió Ana, sintiendo la culpa asfixiante, aun cuando la necesidad de ser honesta prevalecía. No solo estaba enfrentándose a su hija, estaba confrontando su propia fragilidad, esa parte de ella que había decidido no mirar por miedo a no sentirse suficiente. Valentina obtuvo un silencio que retumbó en la línea, una pausa que sentía como una tregua. Necesito tiempo para asimilar esto, no sé si puedo hablar contigo ahora, fue el último susurro de su hija antes de que la conexión se interrumpiera. Ana se dejó caer sobre la silla de la cocina, el eco de la conversación resonando en su mente. La disculpa torpe que resonaba en su corazón se mezclaba con el miedo a que, tal vez, ya era demasiado tarde para reparar lo que se estaba desgastando. La verdad había salido, pero las consecuencias serían peores de lo que había imaginado. Se dio cuenta de que ya no solo arriesgaba su relación con Valentina, sino que también precisaba enfrentar su propia resolución. Con una mezcla de terror y decisión, tomó su cuaderno, sintiéndose más empoderada al saber que debía escribir, explorar un nuevo camino para sí misma. Era el momento de redescubrir quién era en este nuevo mundo que había comenzado a forjar. Justo cuando se sentó a escribir sus pensamientos, su teléfono vibró. Un mensaje de Julián, inesperado y siniestro. Necesitamos hablar. Ana sintió que su corazón se aceleraba. ¿Era este el momento que había temido? Con un nudo en el estómago, supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El aire en la cocina se volvió espeso a medida que Ana leía y releía el mensaje de Julián, cada palabra resonando con una intensidad inusitada. Necesitamos hablar. Se le revolvieron las tripas al pensar en las posibilidades, un océano de pensamientos hacinados sin respuesta la ahogaba. Había llegado la hora de confrontar no solo a Julián, sino también a la realidad que había intentado evitar. Se levantó de la silla, incapaz de permanecer quieta mientras su mente buscaba soluciones, respuestas y una pizca de valor. Sin saber exactamente qué dirección tomar, se encaminó hacia la ventana que daba al jardín. Necesitaba desahogar su tormenta interna frente a ese lugar que había considerado su refugio. El jardín estaba marchito, las flores que una vez habían florecido en su esplendor ahora se marchitaban como su relación. Recordó las tardes dedicadas a cuidar cada planta, esas decisiones minuciosas que había tomado en nombre de la familia. Una pregunta dolía y era urgente: ¿cuántas decisiones había tomado por otros, quedándose ella en el camino? Ana sintió el impulso de escribir, de dejar fluir sus pensamientos en el cuaderno. Las palabras se vertían como un torrente sin filtros, reflejando sus temores y esperanzas. El miedo me ha mantenido atrapada, pero ya no puedo esconderme, escribió. Era una declaración de guerra contra su propia inercia. Tenía que reencontrarse a sí misma, pero ¿cómo podría hacerlo mientras sus cimientos familiares tambaleaban? Al finalizar la página, su resolución empezaba a tomar forma. De pronto decidió que no solo iba a esperar a Julián, iba a actuar. Salió de la cocina y tomó su bolso, una determinación brillante en su interior. Se dirigiría a su consulta de terapia. Era hora de dar un paso hacia la sanación, una oportunidad para explorar por qué había dejado que su vida se definiera tanto por otros, en lugar de ser la protagonista activa de su propia historia. Al llegar, se encontró frente a la puerta del terapeuta, luchando con la tentación de retroceder. Una parte de ella deseaba que todo se resolviera sin más confrontaciones, sin más conversaciones difíciles.
Pero el otro lado, más fuerte ahora, la empujaba hacia adelante al comprender que aunque necesitaba a Julián, su bienestar no dependía de él. El terapeuta, Patricia, siempre había tenido la habilidad de hacerla sentir cómoda y desprotegida al mismo tiempo. Ana comenzó a hablar, a soltar todas las tensiones acumuladas sobre su relación fallida, el corazón roto de Valentina y su propia lucha interna. Patricia escuchaba activa y presente, guiándola con preguntas astutas, como si esbozara un mapa de autoconocimiento que estaba ansiosa por descubrir. ¿Quién eres, Ana?, le preguntó Patricia con un tono que desenredaba la maraña de dudas que tenía en su mente. La pregunta la golpeó con fuerza. Ana cerró los ojos por un momento. Todo lo que había hecho en los últimos años fue definir su vida a través de su papel como madre y esposa, donde quedaba ella misma en esa historia. El tiempo se desvaneció mientras exploraban su identidad olvidada. Comenzó a desear efectivamente reconectarse con sus sueños y aspiraciones, pensamientos que había desechado por el camino. La conversación se hizo más profunda, como si cada palabra liberara trozos de una Ana que había permanecido cautiva. Esa fortaleza creciente culminó en una decisión. Necesito hacer algo por mi cuenta. Quiero recuperar mi voz, expresó Ana, sintiendo que esa declaración era un paso hacia su independencia emocional. Al llegar a casa, el teléfono sonó nuevamente interrumpiendo su paz interna. El nombre de Julián aparecía en la pantalla. Ana sabía que no podía evitar enfrentar sus demonios. Con el corazón palpitante y la mente clara, decidió que este momento no estaría destinado al miedo. Era hora de exigir la verdad. Estoy aquí, respondió al contestar. De repente se dio cuenta de que no solo estaba preparada para hablar. Estaba lista para ser escuchada. Lo que sucedería a continuación marcaría un nuevo capítulo en su vida. La lucha por su identidad apenas comenzaba, una batalla que estaba dispuesta a ganar. Pero lo que Julián tenía que decir podría cambiarlo todo. Era el principio de su verdadera transformación o una trampa más en la que podría quedar atrapada. La voz masculina al otro lado de la línea la hizo estremecer. Julián sonaba tenso, casi nervioso. Ana, necesito que me escuches antes de que pienses lo peor, dijo. Su tono tenía una mezcla de urgencia y vulnerabilidad que la WWW deja emblemáticamente desarmada. Ana sintió que el aire le faltaba. La determinación que había cultivado durante su sesión de terapia se pondría a prueba en esos momentos. ¿Qué pasa, Julián?, respondió, su voz resonando más firme de lo que se sentía por dentro. Su corazón palpitaba como un tambor en medio de una tormenta, marcando el compás de una batalla interior que todavía no había terminado. Julián comenzó a hablar sobre su día a día, los pequeños acontecimientos que parecían insignificantes pero que, al parecer, llevaban el peso de una vida compartida que se había desmoronado. Ana escuchaba con atención, pero la impotencia de no saber cuál sería la revelación la mantenía en vilo. Me siento perdido, como si hubiera estado navegando en un barco sin rumbo, continuó Julián. La franqueza de sus palabras la conmocionó, desatando un torrente de emociones. Podría ser que Julián también estaba lidiando con su propia crisis. Sin embargo, esa preocupación se ahogaba en una creciente sensación de traición y desconfianza. Antes de que pudiera responder, él la interrumpió nuevamente. Siento que te he fallado, que te he hecho daño, confesó. Sus palabras eran un eco que resonaba en la habitación. Para Ana, esa era la oportunidad de tomar las riendas de la conversación. Tenía que ser valiente no solo por ella, sino por Valentina, por su hogar y por el futuro que anhelaba. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, se atrevió a preguntarle. Su voz, aunque firme, temblaba con una mezcla de dolor y determinación. Era su momento de exigir respuestas, de poner límites claros. Julián titubeó, lo que la frustró aún más. Este juego de inseguridades ya no embargaba su vida. Porque no sabía cómo, admitió, aunque Ana no estaba segura de cuál era el papel que jugaba la culpabilidad en su argumento. Después de una pausa, ella respiró hondo y decidió enfocar la conversación en su propio bienestar. Yo también me siento perdida, Julián. He olvidado quién soy. Ya no puedo vivir así. Esa afirmación resonó como un tambor en su interior, cada sílaba le acercaba un paso más a la liberación emocional que buscaba. En lugar de convertirse en la víctima de su relación rota, comenzaba a tomar el control de su narrativa. Le estaba diciendo a Julián que su valor no dependía de su aceptación, que su identidad no estaba entrelazada solo con él.
Necesito que entiendas que no puedo permitir que tu confusión afecte mi vida. Debo encontrar mi camino, declaró con una claridad que la sorprendió a sí misma. Ana jamás había sido tan directa. Silencio. El eco del instante se sintió como una declaración personal poderosa. Julián respiró entrecortadamente del otro lado del teléfono, como si cada palabra pesada que compartía con ella reforzara una verdad que ambos habían evadido. Sin embargo, no era suficiente. Ana sentía que la conversación permanecía anclada en el mismo lugar, la impotencia empezaba a cernirse sobre ella. ¿Estás dispuesto a trabajar en nosotros? ¿O es demasiado tarde?, preguntó, la ansiedad palpándose en su pecho, como un eco que dejaba claro que sus miedos eran tan palpables como el aire que respiraba. Julián por un momento se quedó en silencio, como si estuviese revisando los pliegues de un mapa lleno de caminos inexplorados. No lo sé, Ana. Pero quiero intentarlo. Esa oferta era un salvavidas para su relación o una trampa de la que tendría que decidir si quería ser parte. La decisión no era clara. Sus sentimientos hacia él estaban en conflicto con la necesidad de redescubrir su propia voz y disfrutar de su vida. Ana sintió que tenía que profundizar más en esa lucha interna. No podía renunciar a la oportunidad de encontrarse a sí misma, aun sabiendo que podría enfrentar el rechazo después de intentarlo. Nuevamente. Con el temor como compañero silencioso, Ana colgó el teléfono, llevando en su mente el caos emocional de lo que Julián había dicho. Reflexionar sobre su futuro iba a ser doloroso, pero descubrir su propio camino iba a ser memorable. Silvia, su mejor amiga, había sugerido alguna vez una escapada de fin de semana. Quizás ahora no solo sería un viaje, podría ser un primer paso vital para explorar un nuevo horizonte. Las decisiones que tomaría en los próximos días la llevarían a un esclarecimiento brutal de su autocomprensión. A medida que regresaba a su rutina, el eco de la conversación con Julián aún retumbaba en su mente. Se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba y que siempre había más que esperar. Ahora, en su corazón, sabía que tenía que dejar que su voz se hiciera escuchar nuevamente, preguntándose si el viaje hacia su redescubrimiento la llevaría a un lugar donde Julián podría ser parte de su vida o si ella sola sería suficiente. Mientras su mente y su corazón jugaban al tira y afloja, la próxima decisión que tomaría podría tener el poder de cambiarlo todo. ¿Qué pasaría si la exploración del mundo exterior le ofrecía respuestas que el interior no había podido proporcionar? La posibilidad de escapar también planteaba un desafío, el desagrado de descubrir cosas sobre sí misma que quizás no estaba lista para afrontar. En los días siguientes, Ana se sintió como si caminara sobre una cuerda floja, cada paso un acto de equilibrio entre el deseo de reconectar con Julián y la urgencia de encontrarse a sí misma. La conversación aún reverberaba en su mente, empujándola a cuestionar su visión de la vida, sus relaciones y sobre todo, su identidad. La idea de una escapada se convertía rápidamente en un símbolo de liberación, pero también de confrontación. Silvia, siempre atenta a las señales de angustia de Ana, le propuso planificar una escapada a la costa. Necesitas un cambio de aire y esta vez no quiero que te quedes pensando en él, sugirió. La idea resonaba en Ana, pero la ansiedad de dejar atrás su vida habitual se asentaba en su pecho como una piedra. Sin embargo, al principio de ese diálogo hacia la aventura, había un ligero destello de determinación. Ana decidió que el viaje no sería solo una huida, sino una búsqueda activa de respuestas, de reencuentros con partes de sí misma que había dejado de lado. Comenzó a hacer una lista de cosas por hacer: natación, escribir, reflexionar sobre sus metas. Al mirarla, no pudo evitar sentir que cada elemento no solo era una actividad, sino un paso hacia su propia sanación. Mientras tanto, los días transcurrían y Julián seguía presente en su mente. Intentó distanciarse de sus pulsaciones de dudas y temores, concentrándose en defender su espacio personal. Fue a una librería local y comenzó a leer libros sobre autoayuda y crecimiento personal, sumergiéndose en la idea de que su valor no estaba dictado por su relación o su rol como madre. Aprendió a escribir en un diario, fascinándose por la idea de plasmar sus pensamientos más profundos y sus deseos olvidados, como un acto de reivindicación personal. El día del viaje llegó. Ana, ataviada con una bolsa de playa y un corazón lleno de esperanza, tomó el tren hacia la costa. Fue un trayecto tranquilo, aunque su mente continuaba divagando entre los recuerdos compartidos con Julián y la ansiedad de lo desconocido. Un fragmento de su terapia resonó en su interior: el cambio empieza desde dentro. De repente entendió que este viaje era una metáfora de su vida,
avanzar hacia lo incierto con la convicción de que cada paso, aunque frágil, era decisivo. Al llegar, el aire salado le dio la bienvenida como un abrazo, y el sonido de las olas se convirtió en su banda sonora. Se instaló en una pequeña cabaña frente al mar. Desde la ventana contemplaba la inmensidad del océano, un recordatorio del vasto horizonte que se extendía ante ella. La primera noche sentada en la arena bajo un cielo estrellado, Ana sintió una conexión profunda con el mundo. La claridad que había empezado a florecer en su interior la empujaba hacia la acción, escribir, crear, explorar. Sin embargo, el anhelo de Julián la seguía como sombra. Aunque intentaba centrar su atención en su bienestar, su mente la traicionaba. Decidió escribirle un mensaje breve: llegué bien. Empezaré a escuchar mi voz. Esa simple afirmación se sentía liberadora, casi como una promesa a sí misma. Esa noche, en un giro inesperado, Ana conoció a alguien en un café local. Un hombre alto con una sonrisa fácil y una energía contagiosa. Su risa era genuina, y cada palabra parecía invitarla a abrirse y compartir fragmentos de su vida. La conversación fluyó naturalmente, un intercambio tan refrescante que le recordó que aún había espacio para las nuevas conexiones. Sin embargo, en el fondo, esa chispa de interés también provocaba conflictos en su interior. Ana se enfrentaba a una verdad ambivalente, el deseo de avanzar y el miedo a traicionar lo que había construido con Julián. Aun sintiéndose intrigada por esta nueva persona, las preguntas comenzaron a surgir en su mente: ¿podría permitirse despertar a nuevas oportunidades sin dejar atrás su identidad? Mientras su corazón se debatía, el eco de su viaje apenas comenzaba a revelarse. Al cerrar los ojos, Ana entendió que la verdadera aventura se encontraba no solo en las nuevas experiencias, sino también en la decisión que estaba a punto de tomar respecto a su vida anterior. Con el horizonte ante sí, se sintió preparada para explorar no solo el mundo que la rodeaba, sino también el paisaje interno que aún estaba lleno de sombras. El amanecer del día siguiente traería consigo un nuevo reto: seguir el hilo de su deseo a pesar de las complicaciones que pudieran surgir. Con una extraña mezcla de nervios y emoción, se dio cuenta de que estaba en el precipicio de una transformación. La pregunta que quedó flotando en el aire fue: ¿qué destino elegiría al cruzar esa línea de la vida que la separaba del pasado y del futuro? Solo el tiempo lo diría. Ana despertó al día siguiente con el sol filtrándose a través de las cortinas de la cabaña. El murmullo del océano le brindaba consuelo, pero también un recordatorio de que el tiempo avanzaba sin compasión. Estaba en un punto de inflexión, y la posibilidad de ofrecerse a sí misma un nuevo camino la llenaba de energía y ansiedad. Se preparó con la determinación de hacer de ese día un hito. Decidió salir antes de que la mayoría de los turistas inundaran la playa. El mar, en calma, parecía una extensión de su propia mente, sereno, pero lleno de posibilidades ocultas. Con el cuaderno en mano, buscó un lugar apartado y se sentó en la arena, dejando que el fresco viento marino acariciara su rostro. Escribir se había convertido en su refugio, la forma de ordenar sus pensamientos y liberar sus emociones. Cada palabra que plasmaba en la página la acercaba más a una versión de sí misma que había olvidado, una versión que no estaba definida por sus relaciones pasadas. Mientras escribía, se dio cuenta de que había una batalla en su interior, el deseo de cerrar capítulos dolorosos y el anhelo de saber que, de alguna manera, Julián seguía ahí, atrapado en su corazón. Sus reflexiones se tornaron en un dilema. ¿Acaso se traicionaría a sí misma si decidía abrirse a nuevas oportunidades, a nuevas amistades? La conexión que había sentido la noche anterior era innegable, pero el rostro de Julián la visitaba aún en sus pensamientos. La idea de la conversación del día anterior se le antojaba ineludible. Con la mente agitada, decidió visitar el café donde había conocido a aquel hombre. Quizás socializar le permitiría entender lo que significaba realmente la vida después de Julián. Su respiración se volvió entrecortada al acercarse a la entrada. Cada paso le provocaba dudas, pero al mismo tiempo, un claro sentido de valentía. Al entrar, su mirada lo encontró casi de inmediato. Él estaba allí, con un libro en la mano, con la misma sonrisa que la había desarmado. Se saludaron con un gesto y se sentó junto a él, una decisión que repercutió en su pecho como un tambor. La conversación fluyó como un río desbordado, lleno de risas y anécdotas compartidas, creando un espacio seguro. A medida que hablaban, Ana comenzó a explorar su propia identidad en el contexto de una nueva conexión. Se sintió viva, pero también vulnerable.
Era una mezcla del placer de ser escuchada y la resistencia a dejar atrás lo que había conocido. Él le compartió sobre sus propias luchas y sueños, y cada revelación suya servía para reforzar su propia decisión de abrazar el presente. Sin embargo, a medida que se acercaba el final de su encuentro, una sensación de inquietud la invadió. Debería hacer un gesto, concederle su número de teléfono. El dilema se convirtió en una prueba de su crecimiento personal. Momentos atrás el miedo la había paralizado, pero ahora sentía una chispa de autoconfianza. Después de todo, sus elecciones influirían en su futuro. Mientras la despedida se acercaba, Ana se dio cuenta de que no solo estaba considerando abrirse a alguien nuevo, sino que también se estaba esforzando por descubrir su valor individual. Al salir del café, una sensación contradictoria la invadió, el alivio de la aventura, pero también la inquietud del futuro incierto. Justo cuando iba a dejar atrás el lugar, su teléfono vibró con un mensaje inesperado de Julián. Las palabras en la pantalla la cortaron en seco: he estado pensando en nosotros. ¿Podemos hablar? La intersección entre el pasado y el futuro se presentaba nuevamente ante ella, y Ana supo que estaba en un cruce decisivo. Se cuestionaba si estaba lista para abordar lo que Julián tenía que decir, o si decidía afianzarse en el nuevo camino que comenzaba a explorar. El eco de su propio deseo resonaba con fuerza, desafiándola a elegir consciente y valentamente. La lucha interna entre lo conocido y lo desconocido estaba lejos de terminar. Ana respiró hondo y comprendió que estaba al borde de una revelación extraordinaria. ¿Apostaría a la conversación con Julián, o decidiría cortar el hilo y seguir deslindándose de su sombra? Mientras miraba al horizonte, la elección se dibujaba clara como el mar ante ella. Su siguiente paso daría forma a su destino. Ana se sentó en un banco de la playa, la brisa salina reavivando su determinación mientras revisaba el mensaje de Julián. Su mente se movía en diferentes direcciones, navegando entre el deseo de cerrar ese capítulo y la necesidad de comprender lo que verdaderamente quería. Era un momento crucial, una encrucijada que prometía un gran cambio. Mientras se sumergía en sus pensamientos, se recordó a sí misma que no podía basar su futuro en el pasado. Era vital que la conversación con Julián no determinara su valía, sino que fuese una de muchas decisiones que había tomado. Con cada ondulación del mar, se repitió que poseía la fuerza necesaria para enfrentar lo que viniera. Sin embargo, con cada repetición crecía la tensión en su pecho. ¿Y si Julián tenía razón y podían encontrar una forma de sanar? O mejor aún, ¿y si su conexión con el nuevo hombre que había conocido en el café era más de lo que creía? La incertidumbre no hacía más que agitar la tormenta dentro de su mente, llevándola al límite de su paciencia. Decidió que no podía esperar para decidir. Dijo en voz alta que se reuniría con Julián, pero bajo la premisa de que esto no significaba renunciar a su búsqueda de un nuevo camino. Este acuerdo interno la tranquilizó, al menos un poco. A la hora acordada, se encontró frente a Julián en una esquina del café. El ambiente, cargado de recuerdos, era incómodo y conocido al mismo tiempo. Sus miradas se encontraron y por un instante ambos parecieron recordar lo que habían sido. ¿Se habían forjado identidades diferentes desde que se separaron? Aún no lo sabía. Julián comenzó a hablar, la vulnerabilidad en su tono era palpable. Él compartió sus reflexiones sobre la relación, la distancia que sentían y cómo las cosas habían cambiado. Habló de su arrepentimiento haciendo hincapié en lo que había aprendido sobre sí mismo, pero Ana sintió que estas palabras, aunque significativas, eran un eco del pasado que ella intentaba dejar atrás. La hora pasó y al final, Ana se sintió agotada pero resolutiva. Había escuchado, había confrontado sus propios sentimientos, pero también había tomado una decisión. La revelación no fue lo que Julián dijo, sino lo que ella sentía en su interior, un deseo ferviente de avanzar hacia lo desconocido, de no permitir que su vida girara en torno a lo que había sido. Con un profundo respiro se despidió de Julián con un cierre ameno, comunicándole su deseo de seguir adelante, que eso no significaba que no atesorara lo que compartieron, sino que estaba dispuesta a explorar nuevas posibilidades. Pero su mente no podía alejarse del otro hombre, de la chispa que había sentido. Podría ser un nuevo camino valioso. Los días siguientes fueron un torbellino. Ana se sumergió en su escritura, explorando las emociones que había experimentado en su encuentro con Julián y en su café. Sin embargo, sentía que había estado eligiendo ir hacia adelante sin mirar realmente lo que eso significaba. Estaba lista para abrazar una nueva relación,
o seguía atada a los lazos de su pasada vida. Un día, mientras llenaba las páginas de su cuaderno, un mensaje de aquel nuevo contacto irrumpió su tranquilidad. Hola, Ana. Me alegra haber compartido contigo el café. ¿Te gustaría repetir? Quiero conocerte mejor. Las palabras flotaron en la habitación, desafiándola a tomar una decisión. Con un giro de su corazón y un sentido renovado de autocuidado, se dio cuenta de que cada nuevo encuentro era una oportunidad para conocerse más a sí misma. La pregunta urgente surgía de su mente: ¿sería capaz de abrirse de nuevo sin el peso del miedo? El futuro se dibujaba ante ella, lleno de oportunidades, pulsando con incertidumbre y deseo. Justo cuando pensaba en la respuesta, otra notificación iluminó su teléfono. Era Julián nuevamente. No olvides que puedes contar conmigo sin importar lo que decidas. Con un suspiro, Ana se dio cuenta de que la elección se había duplicado. Escogería iniciar un nuevo capítulo con el hombre del café, o regresaría a lo conocido pero inseguro que representaba Julián. La bifurcación de su camino era ahora más clara que nunca, y la tensión se acumulaba en el aire, esperando su decisión. El mar resonaba en el fondo de su mente mientras Ana se enfrentaba una vez más a la bifurcación de su vida. Había decidido salir con el desconocido del café, pero la indecisión la mantenía en un estado de alerta. Su pasado la llamaba, y había un ligero eco de Julián que seguía resonando en sus pensamientos. En esa lucha interna, Ana comprendió que su decisión no solo afectaba su futuro amoroso, sino que también reflejaba su evolución personal. Su primer encuentro con el nuevo hombre se fijó para el fin de semana siguiente y, mientras se preparaba, se sintió atrapada entre la emoción y el miedo. El día previo, decidida a alinear su mente con su corazón, realizó una lista mental de lo que realmente buscaba. No solo necesitaba nuevas experiencias, sino que quería priorizar su bienestar emocional, entender sus deseos y necesidades. El encuentro tuvo lugar en un parque rodeado de árboles y un ambiente vibrante. A medida que se acercaba, su corazón latía con fuerza, impulsado por la anticipación. Sin embargo, esa chispa de nervios también le recordaba su fragilidad. Con cada paso se preguntaba si estaba lista para abrirse a una nueva conexión, una que podría no tener el mismo peso que la anterior pero que le ofrecía un nuevo horizonte. Cuando se encontraron, la conversación fluyó con naturalidad. Su nuevo compañero Lucas reveló su pasión por la música y la escritura, algo que resonó profundamente con Ana. Mientras hablaban, se dio cuenta de que él no era solo un nuevo interés, sino un espejo de sus propias aspiraciones. A través de él, Ana comenzó a redescubrir partes de sí misma que había dejado de lado en su relación anterior. Pero algo en su interior seguía gritando. Mientras conversaban sobre sus sueños, un pensamiento perturbador cruzó por su mente: estaba buscando en Lucas una cura para las heridas de Julián. ¿O era realmente una oportunidad para construir algo nuevo? Eso la llevó a cuestionar si se estaba dando la oportunidad de sanar primero. Volvió a casa esa noche con una mezcla de sentimientos. La conexión con Lucas la había revitalizado, pero la sombra de su pasado seguía acechando. Una vez en su habitación, Ana decidió escribir. Con cada palabra se sumergió en sus emociones, explorando la delgada línea entre desear un nuevo comienzo y aferrarse a lo conocido. A medida que desahogaba sus pensamientos, una frase resonó: el amor no debe ser una cadena, sino un vuelo. Se dio cuenta de que hasta ese momento había vivido como un ave enjaulada, temiendo tanto la libertad como el dolor. La escritura la liberaba y la ayudaba a entender que la vulnerabilidad no era debilidad, sino un acto de valentía. Esa noche un mensaje inesperado de Julián irrumpió nuevamente en su tranquilidad. Siempre estaré aquí si decides que quieres volver a hablar. La firmeza de sus palabras la paralizó momentáneamente. Ana sintió que la antigua conexión aún tenía poder sobre ella. Con su corazón agitado y su mente revuelta entre dos mundos, supo que debía tomar una decisión decisiva. Debía elegir entre seguir adelante con Lucas, abrazando lo desconocido, o retroceder hacia la seguridad de lo familiar que ofrecía Julián. Sin embargo, lo más inquietante era la realización de que cada elección se basaba en su crecimiento personal. Estaba en una encrucijada no solo entre hombres, sino entre versiones de ella misma. ¿Sería capaz de cortar las cadenas del pasado para volar libremente hacia su futuro? Ese dilema persistía, y el tiempo se convertía en su enemigo. Al final de esa noche, mientras se recostaba en la cama, una pregunta angustiante emergió en su mente:
¿qué hubiera pasado si, en lugar de tomar el camino fácil, se atrevía a explorar plenamente su propia vulnerabilidad? Tomorrow sería un día crucial, lo supo con claridad. Una decisión debía tomarse. Y el peso de esa decisión, que ahora se sentía como un desafío personal ineludible, resonaba en cada rincón de su alma. Al amanecer, Ana despertó con la claridad de que había llegado el momento de tomar decisiones contundentes. La noche anterior, mientras luchaba con los ecos de Julián y los nuevos atisbos de Lucas, su corazón había encontrado una única verdad: no podía seguir atrapada entre dos mundos. Había aprendido que su valía no dependía de las decisiones de otros, sino de su propia capacidad para elegir. Después de un desayuno ligero, Ana se sentó en la mesa, abrió su cuaderno y comenzó a escribir. En cada palabra se plasmaba su lucha interna, la montaña rusa de emociones que había atravesado en las últimas semanas. Reflexionaba sobre su relación con Julián. Si bien había sido hermosa en su momento, había quedado marcada por la traición y la desconfianza. La escritura fluyó de su cabeza a la punta de su bolígrafo, y poco a poco comenzó a delinearse una decisión clara. Ana comprendió que no se trataba solo de elegir entre Julián y Lucas, sino de elegir a ella misma. Recordó el momento en que había decidido hablar con Valentina sobre la traición de Julián, cómo había enfrentado uno de los desafíos más difíciles de su vida. Ahora, esa misma valentía era necesaria para enfrentar su futuro. Determinar su próximo paso era crucial. A lo largo de los años, había aprendido a poner las necesidades de los demás por encima de las suyas. Pero todo había cambiado, ahora quería construir su camino basado en sus propios deseos. Aquella mañana, el sol se asomaba brillo en su ventana, como una metáfora perfecta de su jornada hacia la autorrealización. Decidió que era el momento de comunicarse con Lucas. No solo quería conocerlo mejor, sino ser honesta con él sobre su situación actual. Tomó su teléfono y escribió un mensaje breve pero significativo: «Hola, Lucas. Me gustaría volver a vernos, pero quiero ser honesta contigo sobre mi vida antes de seguir adelante». Al apretar enviar, sintió que una pesada carga se levantaba de sus hombros. Había decidido actuar. El resto del día pasó lentamente, pero la anticipación comenzaba a florecer en su interior. Mientras tanto, su mente continuaba regresando a Julián, la relación que había mantenido en su corazón como un refugio. Pero Ana sabía que no podía permitir que su pasado dictara su futuro. Así que al caer la tarde, decidió que era hora de cerrar esa puerta de una vez por todas. Marqué el número de Julián, con la determinación de ser clara en sus intenciones. Mientras su corazón latía fuertemente, escuchó el tono de la llamada que sonó del otro lado. «Hola, Ana», respondió Julián, su voz resonando como una familiar melodía, que le recordaba momentos compartidos. Pero aquello no la detuvo. «Julián, necesitamos hablar», dijo con firmeza. «Quiero que sepas que he tomado una decisión. He estado reflexionando sobre nosotros y he llegado a la conclusión de que es hora de continuar por caminos separados». La voz temblorosa que había precedido a esas palabras se transformó en una firme declaración de independencia. La decisión de liberarse de esa carga le dio una nueva sensación de poder. «Entiendo», dijo Julián, una nota de tristeza en su tono. «No puedo decir que no me duele porque lo hace. Pero respeto tu decisión». Ana sintió que cada palabra de Julián era un eco de aquellos días felices, pero sabiendo que seguir adelante era esencial llenó su corazón de un anhelo renovado. Al cortar la llamada, la mezcla de tristeza y liberación permaneció en su pecho, pero por primera vez, sintió una oleada de esperanza. Había tomado el control de su vida. Ya no era la mujer que permitía que otros definieran sus deseos. Ana, por fin, se encontraba a sí misma y estaba lista para vivir plenamente. El encuentro con Lucas se produciría más tarde, y esta vez, con una mente y un corazón más claros. La decisión de abrirse al futuro era una muestra de la evolución que había experimentado. Ya no se sentía atrapada, sino empoderada por las decisiones que había tomado. El poder de su autenticidad comenzaba a florecer, y la posibilidad de construir algo nuevo, fresco y genuino era simplemente irresistible. Cuando finalmente se encontraron, lucía diferente. No solo en su apariencia, sino en la forma en que se abría al mundo. Cada rayo de conexión con Lucas se sentía como una brisa refrescante que soplaba a través de sus días. Cada conversación se transformó en un baile de ideas y sueños, un recordatorio de que las oportunidades estaban allí esperando para ser abrazadas.
Ana sabía que el camino hacia la autoexploración sería largo y lleno de momentos agridulces, pero ya no se sentía asustada, se sentía emocionada. La transformación había comenzado. Con confianza y entusiasmo, se despidió de lo que había sido y dio la bienvenida al futuro que se extendía ante ella como un horizonte brillante y lleno de posibilidades. El viaje de Ana estaba lejos de concluir, pero por primera vez, era una travesía elegida por ella, donde cada paso representaba no solo un movimiento hacia lo desconocido, sino un profundo regreso al hogar que había estado buscando, su propio corazón. Ahora, queridos amigos, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que el canal crezca. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más.